Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos de Adventista Los Olivos? Es un placer para nosotros saludarlos en este momento. Hoy vamos a leer una meditación muy interesante. Es una parábola del Señor Jesús y la encontramos en el libro de en el libro de Lucas, el capítulo 15. Y vamos a leer específicamente el versículo 11. Antes de eso, Jesús tomó tiempo para contar dos parábolas, y esa era la parábola de la moneda perdida y la parábola de la oveja perdida. Algunos han decidido llamarle al capítulo 15 de Lucas las parábolas de las cosas perdidas, sencillamente porque allí, primero que todo, encontramos a una oveja perdida. Luego, más adelante, vamos a encontrar a una moneda perdida. Y como último elemento, Jesús añade a un hijo pródigo, es decir, a un hijo perdido, a un hijo que se extravía. Un hijo que decide irse de casa sencillamente porque las leyes de su padre le parecía demasiado rígida. Así que él decide jugársela, enfrentarse al mundo, salir de casa sin la compañía de su padre. Así que en el libro de Lucas, el capítulo 15, el versículo 11, Jesús empieza a narrar esta parábola y dice así: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y el padre dividió los bienes entre los dos. Haciendo un paralelo, podríamos decir que Dios también tiene dos clases de hijos: aquellos que le obedecen, aquellos que deciden confiar en su voluntad sin importar lo que pueda pasar, y aquellos que sencillamente toman la decisión de salir de la iglesia, de salir de casa de su padre e ir a la deriva. Y ese es el caso de este hijo. Sencillamente el padre no le dijo nada, él lo dejó ir. Y eso nos muestra también que Dios a todas sus criaturas les ha dado aquello que conocemos como libre albedrío, es decir, la capacidad que tenemos todos para elegir entre servir a Dios y no servir. Así que vamos a continuar leyendo porque tiene mucho contenido especial. Y dice que el padre repartió los bienes entre los dos. Y yo quiero que noten algo muy importante. Y es que este hijo reclama la parte de la herencia que le correspondería a la muerte de su padre. En un sentido podemos decir que este hijo mató a su padre en vida. Sencillamente esa herencia le correspondería cuando su padre muriera. Entonces sigue diciendo, y repartió los bienes entre los dos, ¿sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, a un lugar distante, a un lugar lejos. Sencillamente porque este hijo quería estar tan lejos de su padre, tan lejos donde su padre no lo viera, tan lejos donde las leyes de su padre no lo alcanzaran. Y así somos nosotros también, queridos, cuando decidimos salir de casa. Lo único que no queremos es encontrarnos nuevamente con nuestro Padre. Así que se fue, lejos. Y ese lugar distante que menciona Lucas 15 no necesariamente debe ser una provincia apartada, un lugar distante, porque ese lugar, primero que todo, está en nuestra mente, en nuestro corazón. Ya el hijo estaba lejos de su padre antes de salir de casa. Entonces dice el versículo 14 que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. ¿Qué comida podemos encontrar? ¿Qué alimento podemos encontrar cuando decidimos irnos de esa casa? Nos vamos de la casa donde está el pan de vida, nos vamos de la casa donde está el pan celestial, y seguramente lo que vamos a encontrar allá afuera
serán algarrobas, comida de cerdos. Es una comida que no nos va a alimentar. Dice: entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Ahora podemos decir, para un judío, la tarea de cuidar cerdos ya de por sí era algo degradante. Recordemos que los judíos no se mezclaban con los cerdos, no comían cerdo. Era considerado como un animal impuro. Y miren qué triste final tuvo este joven. Después que abandonó a su padre, ¿hasta dónde llegó? Tocó fondo en su vida. Y muchas veces, aunque suene difícil de creer, necesitamos también estrellarnos contra el mundo, estrellarnos contra el muro de nuestro propio orgullo, para poder reconocer que en la casa de nuestro Padre no nos falta pan y encontramos todo. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Aquí encontramos a un joven hambriento, a un joven que decidió simplemente no tomar más la comida de su padre, un joven que decidió simplemente valérselas por sí mismo. Le dijo: Padre, ya yo no quiero estar aquí en casa, no quiero servirte, quiero vivir mi propia vida. Y como este joven también hay muchos hoy día que deciden tomar la decisión de abandonar a su padre, donde lo tienen todo, donde la comida no falta, sencillamente porque tienen sed de libertad. Podríamos decir libertinaje, porque eso es lo que encontramos, eso es lo que encontramos cuando nos vamos de casa, libertinaje. ¿Okay? Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Eso no es comida. Y tú y yo lo sabemos. Esa comida no era la que él encontraba en casa, no era la que su padre cocinaba. Eran algarrobas. Así que volviendo en sí dijo, y me llama mucho la atención cuando la Biblia dice y volviendo en sí. ¿Por qué? Esto nos da, digamos, un retrato de lo que este joven hizo, ¿sí? Volviendo en sí quiere decir que antes de tomar esta decisión, este joven no estaba dentro de sus cabales, no estaba dentro de sí mismo, estaba actuando de una manera en que no actúan los hijos de Dios. Por eso dice, volviendo en sí, reconociendo, dándose cuenta del gran daño que había hecho. Y muchas veces podemos hacer eso, pero si solo nos quedamos allí, no vamos a llegar a ningún lado. Porque este joven, luego de volver en sí, tomó una decisión. Y esa fue la decisión más importante de su vida. La decisión de decir, no fui preparado para estar en este lugar. Y eso lo podemos hacer tú y yo. Tú no fuiste preparado, no fuiste creado para estar en un mundo para comer algarrobas. No fuimos creados simplemente para estar lejos de nuestro Padre. Así que cuando estamos lejos, lo que sentimos es el llamamiento de Dios. Cuando hacemos algo malo, lo que sentimos, eso que nos habla a nuestro corazón, es la voz de Dios. Bien lo dice la frase, la voz de la conciencia es la voz de Dios. Pero este joven no solamente se quedó en argumentos, no solamente se quedó con su decisión allí en la mente, él quería más. Así que se levantó. Se levantó. No es simplemente decir, quiero algo mejor. Porque si solo nos quedamos allí, seguramente nos quedaremos con los cerdos. Pero entonces este joven se levantó y fue a la casa de su padre.
Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y es triste, pero a la vez conmovedora, la declaración del hijo. Y nos muestra también que conocía muy poco a su padre. Y así muchas veces nosotros también conocemos poco a Dios. Creemos que simplemente Él demanda de nosotros trabajo duro, esfuerzo. No, nuestro Padre primero que todo es amor y misericordia. Y este hijo creía que podría encontrar un lugar dentro de los jornaleros de su padre. Él se consideraba como, o se iba a considerar como un trabajador más. Otro elemento importante que encontramos, y sé que se han dado cuenta de eso, es que cuando el hijo se aproximaba, cuando el hijo venía, dice allí que su padre corrió hacia él y lo vio. Primero que todo lo vio, corrió y lo abrazó. Y esto nos da un cuadro maravilloso, porque Dios nos está esperando. Así que creo que cada noche, antes de ponerse el sol, este padre esperaba la venida de su hijo, con anhelo, ¿ok? Vamos a continuar leyendo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, fue la declaración de este joven. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que hace que Dios sienta misericordia hacia nosotros? ¿Qué es lo que despertamos en Dios? Simplemente podemos observar la misericordia, el amor de Dios cuando Él ve nuestro caso. Y no solamente cuando ve nuestro caso, sino cuando ve en nosotros el anhelo que tenemos de cambiar nuestra situación. El hijo quería cambiar. Él quería algo mejor. Así sea un puesto entre los jornaleros de su padre. Pero en la parábola vemos que al hijo no se le dio oportunidad de entrar en las filas de los jornaleros. Para el padre, el hijo regresa como hijo y no como jornalero. Y muchas veces, aunque estemos dispuestos a renunciar como hijos de Dios, sepamos una cosa, Dios nunca está dispuesto a renunciar como padre. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y la razón es sencilla, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Casi un final perfecto, casi un final maravilloso, donde un hijo que se equivocó, un hijo que se estrelló contra la vida, contra el mundo, contra el pecado, tomó la decisión de regresar a casa. Y cuando regresó a casa, no encontró a un padre malgeniado diciéndole, yo sabía que ibas a regresar, yo sabía que ibas a regresar así como lo hiciste, sucio, vagabundo, desgreñado, maloliente. En la parábola no encontramos a ese padre. Ya las circunstancias por las que había pasado este joven le había enseñado todo lo que necesitaba saber, que nunca debió salir de casa de su padre, nunca debió abandonar a su padre, jamás debió hacerlo. Y ya tenía suficiente, así que su padre sencillamente no le hizo ningún reclamo. Ya el golpe que había recibido había sido suficiente para enseñarle. Entonces, cuando regresamos a Dios, cuando volvemos a Dios con nuestras cargas, con nuestro pecado, estemos seguros que lo que vamos a encontrar
será esto que leímos aquí. Dice, comamos y hagamos fiesta. A un padre que está esperando que tú vuelvas. A un padre que está esperando que des un paso de fe hacia Él y decidas creer en Él, confiar en Él y dejar tu condición pasada. Cuando llegamos a Dios con nuestro pecado, Él dice, lo enterraré en lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de tu pecado. Y saben, yo quiero terminar acá, no sin antes decir que esta parábola tiene una segunda parte. Y esa segunda parte, como saben, es el disgusto del hijo mayor. Y quiero decirte que no todos van a estar contentos, de que tú llegues a casa. Quizás al llegar notarás el disgusto de alguno de tus hermanos, pero ten la seguridad de que tu Padre ha preparado un gran banquete y te invita a ti. Dios te bendiga.